Yo creo que hoy se ha mostrado con cifras técnicas muy sólidas la importancia que tiene la tecnología para el futuro crecimiento de la agricultura, y lo que se mostró con todos los relevamientos que hace la bolsa es que cuando se dieron condiciones más favorables para que la producción no tuviera los impuestos a las exportaciones y las prohibiciones de exportación que hubieron hasta 2015, el sector incorporó mucho más tecnología. El porcentaje de niveles de tecnología altos aumentó mucho, y los medios, y eso terminó repercutiendo en que la producción en estos últimos 3 años, en el caso de trigo y maíz, aumentó 80%. Pero aparte de eso, y otro tema muy importante, es que se empezó a usar de nuevo más fertilizantes y mejoró la rotación, con lo cual la síntesis de esa primera parte es que cuando hay un contexto favorable, la agricultura argentina tiene un potencial de crecimiento muy alto. Y como también se mostró en las brechas, es decir, las diferencias entre lo que se logra y lo que se podría lograr si hubiera mejores políticas, como bien presentó Ramiro Costa en la última presentación, yo creo que ahí nos muestra claramente que este sector va a ser un sector clave para el crecimiento económico de la Argentina. Argentina, para poder crecer en su economía, necesita generar divisas. Hoy más que nunca, porque además tenemos que no solo importar para producir, porque si yo quiero producir un auto en Argentina, tengo que importar la mitad del auto en valores, porque lo que importamos es parecido a lo que exportamos en el sector automotriz, y para casi todos los sectores económicos, para poder crecer, necesitan importar. Y eso implica que el sector agropecuario es el único que hoy genera divisas como para generar saldos positivos para permitir crecer la economía en su conjunto. Eso se marcó hoy en la evaluación de las contribuciones de las cadenas, y yo creo que frente a la crisis en este momento que tenemos del sector externo y la crisis de la deuda, a mí nos parece, y de hecho las presentaciones han remarcado la importancia que tiene en generar políticas de incentivos para que la economía argentina vuelva a crecer, como de hecho este año el único sector que evitó que la crisis de crecimiento, es decir, la caída del Producto Bruto fuera mucho más grande, fue el único sector que este año creció en el valor del Producto Bruto, fue el sector agropecuario, y en el valor de las exportaciones, que hoy más del 60% de todo lo que exporta Argentina se genera en este sector. O sea, haciendo un razonamiento, si este sector es un sector clave para generar divisas, y las divisas son un factor clave para que toda la economía se recupere y se recupere el empleo, tener buenas políticas agrícolas es fundamental. Totalmente. Marcelo, quiero preguntarle también sobre cuáles son los factores que van a atravesar esta campaña 19-20, ¿no? Teniendo en cuenta el posible cambio de gobierno. Bueno, yo creo que hay una gran incertidumbre. Tenemos gran incertidumbre climática, pero además gran incertidumbre de las políticas. A mí me parece que en este momento uno escucha voces que plantean algunas políticas que sería volver al pasado, y esto implicaría, como también se mostró acá, que eso implicaría que la Argentina volvería a estar estancado en el crecimiento de la agricultura. Y este es el sector que más rápido puede crecer, como ya se mostró en los últimos años. De manera que si en este momento el problema más serio de la Argentina es crecer, y para eso se necesita exportar, sería un grave error volver a tener políticas que algunas menciones se están haciendo acá, de intervenciones en el mercado de los productos, o
aumentos de presión impositiva que irían justo en contra de lo que la Argentina necesita hoy. ¿Qué hay que tener en cuenta para pensar, por ejemplo, en el tema de los beneficios para la Argentina, para todo el Mercosur, con respecto al acuerdo, ¿no?, con la Unión Europea? ¿Existe la posibilidad, por ejemplo, de que ellos bloqueen este acuerdo? Yo creo que Europa no lo va a bloquear. Creo que lo que se discute acá va mucho más del tema referido al propio sector agropecuario. Hoy en día, esta guerra comercial que hay entre China y Estados Unidos ha hecho que el multilateralismo y las instituciones del comercio mundial estén prácticamente destrozadas. Hoy el bilateralismo y el poder de Estados Unidos y China les preocupa mucho a los europeos, nos preocupa mucho y nos afecta mucho a nosotros también. En ese sentido, Europa ha firmado un acuerdo de libre comercio con Japón, uno con Canadá, con Mercosur, porque queremos crear una institucionalidad que es importante para la geopolítica y para que algunas regiones del mundo tengan marcos institucionales que Estados Unidos y China los están destruyendo. De manera que yo no creo que Europa, inclusive el propio presidente Macron de Francia, que por un lado tiene todos los lobbies de la agricultura francesa, mencionó algunos temas, pero cuando llegó la hora del cierre, Macron estuvo de acuerdo con el cierre. Y además hay dos temas importantes. Nosotros necesitamos que la Unión Europea como Parlamento Europeo lo apruebe. Si lo aprueba el Parlamento, que puede ser por mayoría de los países, y yo creo que ahí hay muchos países que quieren esta institucionalización, del lado europeo se va a aprobar. Del lado argentino, el acuerdo que se firmó en Santa Fe en la última reunión del Mercosur dice que el acuerdo se empieza a implementar cuando un país, su parlamento de un país lo aprueba. ¿Qué quiere decir esto hoy? Que si Uruguay, Paraguay, que lo van a aprobar inmediatamente, y Brasil, que con este gobierno quiere aprobarlo también, si Argentina no lo aprueba, nosotros vamos a tener todos los costos y ningún beneficio. Porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros hoy tenemos protecciones, pongamos al sector no agropecuario, al sector industrial. La industria automotriz argentina depende de las preferencias que le da Brasil. Si Brasil firma el acuerdo, le empieza a dar preferencias a Europa y nosotros no tendríamos y empezaríamos a perder la preferencia de los beneficios. Lo mismo va a pasar en el sector agropecuario. Las cuotas las van a recibir todos los otros países y nuestros productores no. De manera que yo creo que políticamente sería un error muy grande del Congreso argentino o del Poder Ejecutivo que asuma en pretender demorar la firma del acuerdo, porque ahora vale lo que firma uno de los miembros, y yo creo que ahí hay otro tema que es muy importante. Brasil durante muchas décadas seguía una política parecida a la nuestra, que era tener una industria poco competitiva. Brasil ha decidido, y esto es una decisión de política de Estado, y el ministro de Economía actual apoya totalmente eso, pero también lo apoya buena parte de la industria brasilera, que quieren crecer siendo competitivos en la industria. Si la industria brasilera se moderniza y la Argentina no se moderniza, las noticias para Argentina son muy malas, porque no es solo un problema del sector agropecuario, sino que es el problema de toda la economía. De manera que yo creo que esta firma del acuerdo, en primer lugar, ha sido una muy buena decisión geopolítica del gobierno argentino, pero además es un gran desafío para pensar en una nueva estrategia de desarrollo donde todos los sectores piensen en un mercado ampliado, donde ahora, en lugar de producir autos ineficientemente, hagamos alianzas con los europeos para producir partes o integraciones. El mundo hoy es un mundo que funciona con cadenas de valor globales
Y entonces uno no puede pretender producir todo. Tiene que pensar en cómo se inserta en todos los sectores económicos, en las cadenas de valor. Eso vale para los autos, para los textiles y para la industria alimentaria nuestra. Yo creo que se nos abre una enorme oportunidad para empezar a hacer alianzas con los europeos y para atender estándares, para vender muchos más productos alimentarios de mayor valor que simplemente exportar commodities.